preguntó un periodista, ¿cuándo venís? ¿Por qué venís? ¿Qué decide que vengas a un lugar? Y le dije que vengo cuando hay que venir a decir lo que hay que decir. Fundamentalmente que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Y que en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Por eso te dicen, ya es tarde, ya tengo 60 años. Einstein a los 60 empezó a estudiar griego antiguo. Yo le releí a Borges hasta los 85. Me preguntó un periodista, ¿cuándo venís? ¿Por qué venís? ¿Qué decide que vengas a un lugar? Y le dije que vengo cuando hay que venir a decir lo que hay que decir. Fundamentalmente que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Y que en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y letras en la Universidad Javeriana e hizo una maestría en economía en la Universidad de los Andes antes de graduarse en teología de la Javeriana y ordenarse sacerdote en el año 1975. Él entró a trabajar al Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, que es obra de la Compañía de Jesús, como investigador y como promotor de las empresas comunitarias, tras lo cual se marchó a hacer su doctorado en economía en la Universidad de la Sorbona en París, y también hizo otra maestría en economía en el London School of Economics. Al regresar a Colombia, volvió al CINEP como subdirector e investigador. En el año de 1986, se convirtió en el director del programa por la paz de la Compañía de Jesús y también lo nombraron director del CINEP. De ahí surgió la idea de crear en 1995 el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, un experimento social y económico
que buscaba financiar las iniciativas de convivencia y desarrollo sostenible en una zona mayor de 30.000 kilómetros en 29 municipios rurales de Santander, Bolívar, Cesar y Antioquia. Todo esto lo mencionamos como muestra de que el padre Francisco de Rú es un hombre que conoce muy bien la realidad colombiana. No solo porque la ha estudiado, sino principalmente porque la ha vivido en carne propia y ha vivido también de muy de cerca la realidad de la guerra y de las muchas iniciativas de paz en todo el territorio nacional. En agosto de 2016, actualmente el padre Francisco de Rú es el presidente de la Comisión de Verdad de los Acuerdos de Paz y Reconciliación de nuestro país. Ante todo esto, queridos hermanos, queridas hermanas, queremos de verdad darle la bienvenida al padre Francisco en nuestro conversatorio. Quiero pedirles el favor que atiendan a Samuel Reina, nuestro encargado de comunicaciones, quien va a explicar la metodología de este foro, de este conversatorio. Entonces, por favor, bienvenidos, disfruten de un conversatorio lleno de altura, profundidad y calidad. Y de verdad, querido Pachito, querido Pacho, gracias por aceptar el estar en este conversatorio y ayudarnos a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús a estar involucrada también en la realidad nacional y en el proceso de paz y de reconciliación. Bueno, entonces, Samuel, por favor, explícanos la metodología que vamos a adoptar en este conversatorio. Listo. Listo, gracias, padre Enrique, y bienvenido nuevamente con nosotros, qué chévere. Bueno, padre Francisco, entonces la idea es en este momento, pues, va a ser usted una exposición más o menos de unos 40 minutos y enseguida se van a hacer unas preguntas. Le voy a pedir un favor a las personas que están en este momento por Google Meet. Las preguntas las vamos a escribir en el chat. Para las personas que son nuevas con esta plataforma de Google Meet, en la parte superior derecha de sus pantallas dice chat. Por ahí pueden escribir su pregunta. La idea es que de esta manera vamos a agilizar, vamos a ser más concretos en las preguntas y pues vamos a avanzar mejor. Y simplemente, padre Francisco, le quiero comentar que nuestra feligresía ha estado muy pendiente de sus conferencias, nuestra feligresía tiene mucho sentido social. Estuvimos con usted en Vivir la Vulnerabilidad en la Grandeza del Espíritu, que lo hicieron con diseñadores. Estuvimos también con usted en directo hace 15 días, el jueves, que estuvo hablando acerca de los asesinatos de los líderes sociales en Colombia. Luego hemos estado con... Y qué bueno tenerlo ahora, pues, aquí en vivo con nosotros. Entonces, padre, pues, adelante. Usted tiene el espacio y simplemente cuando termine, pues, vamos a hacer las preguntas. Bienvenido, padre, siga. Muchísimas gracias, Samuel. Me siento muy agradecido con todas y con todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos de la parroquia del Sagrado Corazón. Ustedes saben cuánto afecto tengo yo por ustedes y por lo que ustedes hacen desde hace tanto tiempo en esta familia que hemos conformado en la tradición de la Compañía de Jesús en torno a la parroquia. Quiero agradecerle al padre Enrique. Quique, muchísimas gracias por la presentación que me has hecho. Qué bueno verte y poderte decir que me siento profundamente solidario contigo en este momento de tu vida y te admiro por tu paciencia y por tu fortaleza y tu inmensa fe en Dios nuestro Señor. Y por supuesto, mi agradecimiento al Padre Misael por invitarme a compartir con ustedes. Yo quiero hacer una presentación corta, realmente trataré, y me excusa Samuel, de estar menos de los 40 minutos, porque yo quiero escuchar sus preguntas y escuchar sus comentarios, me importa eso mucho más, y conversar sobre las inquietudes que ustedes tienen. Perfecto. Pero quisiera decirles algunas cosas básicas
sobre qué es esto de la Comisión de la Verdad y qué es lo que estamos haciendo. La comisión, que realmente se llama Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la dignificación de las víctimas y la no repetición, es una de las 3 instituciones que forman el sistema de verdad, justicia y reparación, que fueron creadas en el Acuerdo de La Habana. Esas 3 instituciones son la JEP, que se llama la Justicia Especial para la Paz, la Unidad para Encontrar a las Personas Desaparecidas y nosotros. Y realmente nosotros trabajamos en forma de sistema, cada uno con responsabilidades distintas. Me explico. La JEP es la encargada de hacer justicia y la JEP en este momento tiene dentro de ella a 1.200 miembros del ejército, a cerca de 8.000 miembros de las FARC y a cerca de 700 terceros, un poco más de 700 terceros que están dentro de los procedimientos de la Justicia Especial para la Paz. La JEP, si las personas dicen la verdad, tienen una sala de verdad para la entrada, y en ese caso son verdades muy concretas sobre los crímenes de Estado y los crímenes de lesa humanidad cometidos por los comparecientes, que son los llamados por la JEP. Y aquí se toma decisión, y la decisión es que si la persona dice la verdad suficiente, entonces pasa a un proceso de justicia transicional, dentro de la cual a la máxima pena son 8 años de libertad restringida, y las víctimas definen cuál es el tipo de sentencia que tiene que pagar. Ahí, por ejemplo, sé que las víctimas del atentado y asesinato de los miembros de la Asamblea del Valle del Cauca, lo que se ha dicho por ahora es que las víctimas estarían pidiendo que dentro de un terreno por allá en Florida y Pradera, en el Valle del Cauca, dentro del cual estarían pues seguramente viviendo en los pueblos del entorno, pero restringidos para no poderse mover de allí, los miembros de la FARC que cometieron ese crimen tienen que construir durante 8 años un colegio para 2.500 personas, hecho el colegio por sus propias manos, ya lo que las víctimas les pedirían. Y estas son el tipo de sentencias de la justicia transicional. Ahora, si la persona no dice la verdad, entonces pasa que defenderse porque lo van a atacar muy duro. Si allí sí, si le va mal, se va directo a 20 años de cárcel sin ningún tipo de disminución, así sea FARC, o sea militar, o sea tercero. Eso es la Justicia Especial para la Paz. Entonces, para decirles, la Justicia Especial para la Paz hace imputaciones personales de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra durante el conflicto. Nosotros en la Comisión de la Verdad, para utilizar la misma palabra imputación, no hacemos imputaciones personales y no hacemos imputaciones jurídicas, pero sí, nuestra pretensión es poder hacer imputaciones sociales, imputaciones éticas, en que la sociedad toda, nuestras parroquias, nuestra sociedad en todas partes digan: eso que es intolerable, nunca más lo vamos a volver a tolerar como sociedad. Eso no puede volver a pasar entre nosotros. Por ejemplo, no queremos que nunca más vuelva a haber asesinatos de líderes, y queremos establecer responsabilidades colectivas, no responsabilidades de personas, y nosotros no hacemos sentencia contra nadie, nosotros no condenamos a nadie, pero sí invitamos al repudio social, a la indignación colectiva. Esto no puede seguir pasando entre nosotros, no pueden seguir pasando entre nosotros los desplazamientos de los campesinos, no puede seguir pasando entre nosotros que le robemos la tierra a los campesinos, no puede seguir pasando entre nosotros que los pueblos indígenas y los pueblos afro sean invadidos por las guerrillas y sometidos a tantos sufrimientos. No puede seguir entre nosotros el secuestro, no puede seguir entre nosotros el paramilitarismo. Esto es lo
lo que hace la comisión, pero para poder decir esas cosas, la comisión tiene que hacer un esfuerzo de verdad muy profundo a tratar de establecer con rigor cuáles son esas verdades que se nos entregan después de una búsqueda muy rigurosa y que nos hacen ver posible que nosotros hayamos llegado a estos niveles de destrucción entre nosotros. Yo quiero decirles que esta es una tarea de inmensa dedicación, de muchísimo trabajo. En este momento, estos 3 días, por ejemplo, estamos en un plenario de la comisión. Yo acabo de salir del plenario que duró todo el día y vamos a seguir 2 días más en que vamos perfilando las cosas que vamos conociendo, cosas muy duras, que las tengo que confesar, porque recibimos la información de víctimas de todos los lados, víctimas de gente de clase alta y víctimas de gente de clase media, y esa cantidad de víctimas de los sectores populares y campesinos, negros e indígenas. Tenemos miles de testimonios y tenemos centenares de documentos que en eventos públicos, y en este momento eventos públicos a través de estos sistemas virtuales, las mujeres del Casanare, los líderes de los Montes de María, los hombres y mujeres del Catatumbo y de Santander, en la Amazonía, en el Cauca, en Tumaco, en Apartadó, en Quibdó, en Leticia, en Mocoa, en Neiva, en tantos lugares del país nos están entregando. Allí ve uno, por ejemplo, la inmensa gravedad de lo que fue la violación a las mujeres. Hemos recibido tantísimos testimonios de mujeres que fueron violadas y violadas varias veces, de niñas que fueron llevadas a las FARC, violadas en las FARC, obligadas en las FARC a abortar, a veces obligadas a abortar varias veces, mujeres también asediadas y violadas por hombres de la policía, como el caso que ustedes conocieron todos recientemente, tan doloroso, de la niña en Vera Chamí, en la zona cafetera, que tanto nos dolió en todo el país y sobre el cual la Comisión de la Verdad se pronunció de una manera de mucha indignación de que eso nos hubiera pasado, como casos de los secuestros, que así como son de duras las violaciones a las mujeres, y algo muy parecido es lo que pasa con el secuestro. La mujer violada pierde el control sobre su cuerpo y su cuerpo queda para ser utilizado como un instrumento espantoso de orgías de placer por parte de unos machos que están en la guerra, y esto lo han hecho machos de todos los lados en la guerra. Pero la persona secuestrada, y sobre todo los secuestros de las FARC, vivieron una situación parecida, porque perdieron totalmente, pero totalmente la intimidad. Todo el tiempo estaban siendo vigiladas, y cuando las mujeres iban a bañarse eh, y se desnudaban para entrar en las quebradas donde se bañaban, estaban los guerrilleros observándolas, y cuando iban a hacer sus necesidades, eh, estaba el guerrillero al lado mientras la mujer secuestrada estaba haciendo sus necesidades corporales, y lo mismo el hombre secuestrado, de manera que los niveles de humillación y los niveles de control sobre el propio cuerpo, porque además disponían qué comida les daban y cuándo les daban comida, y qué tipo de protección contra el frío podían tener, todas esas cosas de vulneraciones a la dignidad humana muy profundas. Nosotros estamos en eso, y por supuesto ustedes comprenderán la enorme tarea, el inmenso desafío, porque Colombia ha tenido ya registradas o tiene registradas más de 9 millones de víctimas. Estamos en 28 países donde hay colombianos exilados por causa del conflicto, y siempre tenemos estas preguntas tan hondas: ¿qué fue lo que nos pasó para que pasáramos por ese conflicto tan profundo y fuera así, sin que nosotros hubiéramos reaccionado como sociedad? ¿Por qué pudimos ver en la televisión más de 2000 masacres y nos quedamos impávidos, sin reaccionar como sociedad? Lo cual pone unos cuestionamientos morales inmensos en nosotros.
como si no comprendiéramos que la destrucción de un pueblo indígena, la destrucción de pueblos como San Carlos en el oriente antioqueño, o el pueblo de Granada, o el pueblo de Bojayá, si nosotros no reaccionábamos inmediatamente, no estaban solamente destruyendo ese pueblo, estaban destruyendo nuestra dignidad de todos los colombianos. ¿Qué pasó para que los falsos positivos, que ustedes saben que fueron, si hubieran sido 12, y uno diría, pero ¿cómo es posible que en nuestro ejército haya pasado eso? Que unos soldados del ejército de Colombia, que son como el emblema del respeto nacional, hayan cogido a unos jóvenes pobres, inocentes, los hayan llevado a la montaña, los hayan asesinado para poder conseguir medallas militares y los hayan presentado como guerrilleros muertos en combate para mostrar que realmente estaban matando al enemigo. Si hubieran sido 12, eso es un gran escándalo mundial. Y en cualquier país hubieran caído los ministros de, de defensa, pero aquí no fueron 12, no fueron 100, no fueron 1000, no fueron 2000, en una realidad muy, muy dolorosa, pero uno se pregunta, ¿y por qué nuestra sociedad no reaccionó frente a eso? ¿Dónde estábamos nosotros los colombianos ante situaciones tan inmensamente dolorosas? ¿Dónde estábamos cuando se desplazaron cerca de 7 millones de campesinos? Sobre todo ese sufrimiento inmenso de las mujeres, de los niños, en esos arrastres enormes en los campos que tenían que dejar sus pequeñas parcelas. También, también de familias de soldados, que se enteraron los guerrilleros que esas familias tenían un soldado en la familia y entonces empezaron a asediarlas y a amenazarlas de muerte y las familias tuvieron que dejar la parcela y huir. Y porque esto vino de todos los lados, toda la sociedad sufrió. Los sectores, si ustedes quieren, de clase media alta de la sociedad sufrieron el secuestro, sobre todo, y la extorsión y las amenazas personales. Eso fue lo que cayó sobre ellos. Y secuestros fueron muy duros. Hubo más de 5.000 niños secuestrados. Pero del otro lado, la, 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 clase media pues sufrió que no podía ir a sus fincas, y los sectores populares y campesinos y los sectores indígenas y negros, que fueron los más afectados, sufrieron el desplazamiento masivo, les quitaron las tierras, las masacres, la manera como llenamos el campo de minas antipersona, y entonces este dolor enorme de los niños ciegos, de los niños sin brazos, como también el dolor de los soldados que se quedaron sin piernas. Esto es una cosa muy dolorosa. Y claro, cuando uno se mete en esto en profundidad, les repito, se pregunta uno, bueno, ¿cómo se puede explicar esto? ¿Por qué nos vimos metidos en esta realidad tan dura? Y nosotros en la comisión tenemos que estar haciendo un ejercicio continuo de purificación de nosotros mismos para que lo que estemos buscando sea realmente una verdad que es muy dolorosa de todos los lados, pero que seamos absolutamente independientes. Nosotros no somos enemigos de nadie, quiero decirles, nosotros no somos enemigos, por supuesto no somos enemigos del gobierno, porque nosotros también somos Estado, no somos enemigos del Partido Centro Democrático, ni del Partido Liberal, ni del Partido Conservador, ni de Petro, y no somos enemigos del Partido de las FARC, ni del Ejército, no, nosotros no tenemos enemigos, somos enemigos de las mentiras, somos enemigos de los encubrimientos, somos enemigos del miedo. Allí sí no, porque aquí hay que hablar con toda claridad. Y por eso el equipo tiene que estar continuamente liberándose vamos a decir, cosas que le molestan a nuestros amigos, cosas que le molestan a las FARC, cosas que le molestan a los paramilitares, cosas que le molestan al ejército, cosas que le molestan a los gobiernos. Tenemos que decirlas, pero al decirlas nosotros no buscamos con eso incentivar la estigmatización y los odios y los apetitos de venganza. Y por eso decimos de todos los lados, sino invitar a que comprendamos qué fue lo que nos pasó y que comprendiéndolo
sintiéndonos hermanos en Colombia, nos dispongamos a trabajar juntos por un país distinto para que los niños de Colombia tengan un futuro verdadero. Y así nosotros además tenemos la responsabilidad de reconocer la dignidad de las víctimas, lo cual hacemos no solamente poniendo en evidencia lo que les pasó, sino invitando a las víctimas a que sean protagonistas morales del cambio de este país, porque nadie tiene más autoridad para hablarle a Colombia que una víctima que ha sufrido el secuestro, una mujer que ha sido violada, un campesino que le han quitado la tierra, un niño que no tiene piernas o un soldado que no tiene piernas y que le pueda decir a Colombia, por favor, perdonémonos, esto no puede seguir así entre nosotros. Y tenemos la obligación de invitar a los responsables a que reconozcan sus responsabilidades. Esto no es fácil, porque en Colombia aprendimos que uno no reconoce, que eso es dar papaya, reconocer responsabilidades, sin comprender que nada hace más crecer a un hombre y a una mujer que aceptar que se equivocó, que cometió errores, porque eso nos hace sentir hermanos inmediatamente. Somos seres frágiles que nos equivocamos, incluso llevamos a que nuestras libertades hagan tonterías y a veces bestialidades, pero reconocerlo nos ayuda a comprender que todos somos compañeros en un mismo camino y que somos capaces de construir, si reconocemos el mal que hicimos y nos juntamos a la construcción de la paz, eso acrecienta la reputación de los empresarios que tienen esa determinación y muestran lo que valen ante el país. Ojalá los colombianos pudieran, miren, el otro día conversando con un alemán que de los textos que en Alemania han sido de los grandes adalides de que Alemania se transforme después de la guerra, él nos decía, Alemania durante casi 30 años no quiso tocar ese tema ni hablar de lo que habían hecho en los tiempos de Hitler y no decir ni una palabra sobre los 6 millones de judíos que mataron. Y un día los alemanes, me dice, reconocimos lo que habíamos hecho. Y el día que nosotros reconocimos que habíamos sido una nación criminal, me dice, el día que Alemania reconoció que era una nación de criminales, ese día recuperamos nuestra dignidad. Y fue tanto que pudimos ser líderes de la Unión, líderes de la Unión Europea y de la conformación de la Europa Unida, y pudimos unir a Alemania. Pero tuvimos que pasar por ese reconocimiento. Cosa que nosotros tenemos que lograr hacer en Colombia. Y además se nos invita a nosotros a la reconciliación en los territorios y luego a una tarea muy difícil en la que yo les pido que vamos juntos, y es la tarea de trabajar por la no repetición. Eso nosotros queremos y quiero pedirles que nos ayuden a establecer cuáles son las cosas que nunca más pueden volver a pasar en Colombia y vamos a presentar unas recomendaciones. Ayúdennos a conformar esas recomendaciones. Y es que es por esto, dentro de 3 semestres nosotros terminamos nuestra tarea. La Comisión de la Verdad tenía una vida corta. La JEP sí va a continuar durante 15 años y lo mismo la unidad para encontrar a las personas desaparecidas. Nosotros terminamos con un informe que además lo vamos a poner en películas, además lo vamos a poner en videos, en obras de teatro, en un lugar como una especie de museo virtual, no creo que le demos el nombre de museo. Todo el que quiera ver qué fue lo que pasó de la verdad en Colombia pueda entrar allí desde cualquier parte del mundo en una plataforma virtual y pueda además contribuir a seguir buscando la verdad. Pero entonces nosotros terminamos y queremos entregar este legado a personas como ustedes, a una parroquia como la Parroquia del Sagrado Corazón. Con eso concluyo que era lo que les quería compartir. Hay muchas cosas, por supuesto, para hablar, pero yo prefiero escuchar sus preguntas y sus comentarios, para que así tengamos tiempo hasta las 7 de la noche, hasta las 8 de la noche. Bueno, padre, muchas gracias. Entonces, les agradezco a las personas que estén interesadas, que tengan sus preguntas a través del chat. Ya tengo aquí una pregunta, padre, que se nos hace por Facebook Live. Ya se la leo. Nos la hace el señor Jaime Hugo Pulido, que hace varias preguntas. Nos dice,
Padre, ¿cómo cambiar este statu quo donde quienes gobiernan avasallan a todo el que utiliza el pensamiento crítico y sensible? Por otro lado, también nos pregunta, ¿cómo evitar que algunos medios de comunicación extiendan penumbras y cortinas para ocultar estas verdades históricas? Por ahora tengo estas dos preguntas, padre, antes que ya buscamos las otras. Bien, pues muchas gracias a Jaime Hugo Pulido por esas preguntas que son realmente muy pertinentes. Efectivamente, ¿cómo lograr transformar a quienes desde el poder se oponen al pensamiento crítico? Es uno de los problemas más de fondo que nosotros tenemos identificado, porque tienen una herencia muy atrás. En Colombia se creó la teoría del enemigo interno, es decir, que es una cosa muy delicada. Claro, el, el enemigo interno puede ser un periodista que está haciendo críticas, puede ser un profesor de universidad que desde su cátedra hace críticas, puede ser una persona de la oposición al gobierno. Y como además hemos tenido y tenemos la guerrilla, pues es muy fácil señalar a esa persona como parte de como ser parte de uno de los miembros del enemigo interno y estigmatizarlo y ponerlo en peligro. La realidad de esto es sumamente compleja porque es verdad que la guerrilla penetró a la sociedad civil, como los paramilitares también penetraron a la sociedad civil. Pero todo esto nos ha puesto a nosotros en una enorme dificultad de ganar confianza al interior de la sociedad. Yo siempre pienso que la manera de construir el futuro de nosotros es que los colombianos volvamos a creer en nosotros mismos, los unos de los otros, que seamos capaces de construir este país aceptando nuestras diferencias. Esto es importantísimo. Nosotros pensamos que Colombia, mientras no comprendamos que somos distintos, qué bueno, somos distintos en nuestras etnias, unos son negros, otros son mestizos, otros más blancos, otros indígenas. Ustedes saben que hay más de 100 pueblos indígenas distintos, tenemos más de 67 lenguas indígenas distintas. Yo creo que en América Latina no hay un país con tantas lenguas distintas. Toda esa diversidad y la diversidad cultural nuestra lo que hace es que nos enriquece. Y se trata aquí de que nos respetemos mucho, respetemos los puntos de vista de unos y de otros y que podamos construir en las diferencias. Unos políticamente van a querer ser del centro democrático, los otros quieren ser liberales, los otros conservadores, los otros quieren ser progresistas, los otros quieren ser verdes, los otros no. Es que así se construye un país. Y no tenemos por qué señalar a nadie de enemigo interno porque piensa distinto de nosotros. Y tenemos que crear un ambiente en que todos recibimos con entusiasmo la crítica. Y yo los invito a ustedes a ser críticos de nosotros, de la Comisión de la Verdad, porque la verdad necesita ser sometida al crisol de la crítica. Y porque ir buscando la verdad solo se puede hacer a base de contrastaciones muy fuertes. Y por supuesto, yo creo que Jaime Hugo hace referencia también a una cosa que es muy delicada, el ocultamiento de la verdad. Es parte, justamente la comisión está tratando de destapar verdades que han sido ocultas y también parte de ese ocultamiento es el negacionismo. Esta especie de no aceptar verdades que se niegan y que fueron realmente un hecho. Para eso es la comisión, precisamente. Muy bien, padre, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Carlos Julio Salcedo. Él nos dice, padre, gracias por hacer posible este conversatorio. Ese nivel de violencia tan espantoso en todas las fuerzas enfrentadas deja ver una gran fisura en los fundamentos de nuestra sociedad que, en mi parecer, requiere un compromiso alto del gobierno y del Estado. Desde este proceso de paz, ¿cómo, aparte de viabilizarlo, puede generarse un compromiso de la sociedad y del Estado para empezar a cambiar esa carga genética de nuestra región?
Esa es una pregunta. Tenemos otra pregunta del señor Héctor Navas. ¿Hasta dónde puede la comunidad internacional ayudarnos a que este proceso no fracase? Porque a nivel interno no hay interés. Bueno, sí, esas dos preguntas. Bueno, empiezo por esta última de Héctor Navas y me voy después a la de Carlos Julio Salcedo. La comunidad internacional nos está ayudando inmensamente. Hemos tenido la semana pasada una reunión con todos los embajadores que hay en Colombia y luego quiero contarles que a principios de este año, o fue finales del año pasado, ya a veces se me cruzan ya las fechas, yo estuve ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es un gran aliado de la Comisión de la Verdad, invitado por el gobierno de Bélgica, que es miembro del Consejo, para presentar lo que estábamos haciendo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la única cosa en que en los últimos 30 años el Consejo en pleno ha estado unido y apoyando ha sido el proceso de paz de Colombia. El Consejo se divide mucho en los debates entre ellos porque en el Consejo está Estados Unidos, está China, está la Unión Soviética, así como está Alemania, está Italia, está Francia, está Inglaterra y hay otra serie de países que son el centro del Consejo. Pero la única causa que los ha mantenido unidos es el proceso de paz en Colombia y el apoyo a la Comisión de la Verdad. Y son muy fuertes en eso. Así que, y próximamente, la semana entrante, la Comisión de la Verdad con la Justicia Especial para la Paz y la Unidad para encontrar a las personas desaparecidas, nos vamos a visitar Europa de una manera virtual, lo cual a mí me encanta, no tener que viajar, y vamos a estar ante el Parlamento Europeo, ante la Comisión Europea, vamos a estar en Ginebra, con Naciones Unidas de Derechos Humanos, con las universidades europeas y con los medios de comunicación de Europa, de manera que el apoyo internacional sí es muy serio. Y para nosotros es muy importante porque yo quiero serles en esto muy sincero. Yo estoy convencido que el presidente Iván Duque es un hombre bueno y es un hombre serio y es un hombre honesto. Y creo, y a mí me parece, yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho con el coronavirus. Ahora, es un hombre que en estas cosas de la paz sí está muy sometido a las condiciones de su partido. Y entonces él se ha restringido a hacer como cumplimiento de la paz las tareas que se limitan a los PEDETs en los sitios donde estuvo la FARC. Han escogido 120, 130 municipios para hacer unos PEDETs allí y se ha puesto el esfuerzo en eso. Pero, y tiene un funcionario extraordinario que es Archila. Pero nosotros no tenemos en el país un líder para la paz grande, la paz como se pactó en La Habana, que era la reforma rural integral, la incorporación de los líderes de la FARC en llegar hasta el fondo con los grandes capos del narcotráfico y enfrentar el narcotráfico desde dentro en Colombia, y hacer la transformación política que se pedía, hacer, por supuesto, las transformaciones del campo que eran necesarias, invitar al país con una gran fuerza a la paz total, también a la paz con el ELN, pasarse por encima de muchas cosas para que Colombia realmente saliera adelante. Eso no lo tenemos. Y el presidente tiene muchas restricciones dentro de su partido. Ustedes saben que incluso el término paz no se usa al interior se usa otras cosas, se usa la legalidad, y se es serio en esas cosas. Pero pues esto incluso nosotros lo hemos dicho ante Naciones Unidas, y no obstante eso, queremos ser muy serios en el cumplimiento de nuestra tarea. Y a Carlos Julio es acerca del nivel de violencia, que esperaría cambios fundamentales en el gobierno y el Estado. Sí, eso es cierto, nosotros tenemos que hacer cambios estructurales, pero
Antes de eso, yo sí pienso que tenemos que hacer unos cambios muy profundos en la sociedad civil entre nosotros como colombianos, que son unos cambios éticos muy hondos. Miren, yo una de las cosas, después de oír a tantas víctimas y tanto sufrimiento, una de las cosas que siento y que estamos trabajando por aclarar, todavía tenemos esas preguntas en la Comisión de la Verdad, pero yo siento que nosotros tenemos un problema moral muy hondo en el país. Y si ustedes quieren, es un problema cultural. Nosotros convertimos en valor moral en Colombia las diferencias, una diferencia social fundamental, que campea por todas partes en Colombia. Y esa diferencia social es una diferencia que establece como un valor que en Colombia hay personas, grupos de familias, grupos y esos grupos están en todas las ciudades, son las personas de abolengos, los de apellidos, grupos de personas que son más respetables que el resto, los otros merecen menos respeto, y que son las personas que, por supuesto, tienen más oportunidades, entre comillas, tienen más dignidad, y lo que nosotros establecimos como orden, lo que llamamos el orden establecido, es guardar esas diferencias de respeto. Hay unos que se merecen más respeto que los otros y los otros se merecen un respeto inferior. Eso es una cosa muy profunda entre nosotros, porque por supuesto dio lugar a la inequidad económica y dio lugar a los reconocimientos distintos de las personas, y eso se consolidó como una unidad nacional, y lo que llamamos orden establecido es eso. Y cuando las personas que no se merecen el respeto de los que son los más dignos en el país reclaman sus derechos en igualdad y piden que se les dé lo que se le da a cualquier ser humano, y lo hacen en protesta ciudadana, por ejemplo, esas protestas son consideradas contrarias al orden establecido y son consideradas como peligrosas contra el orden establecido. Pero eso es una cosa moral, de la moral creamos eso entre nosotros. Y entonces, por supuesto, pero ¿cómo va a ser posible que, caramba, que un indígena en Vera Chamí, que esté en las calles de Bucaramanga, se siente a la mesa con los señores importantes de Bucaramanga? Eso, pero ¿cómo es posible? Si esa persona es inferior en dignidad, ¿o cómo es posible? Y créanme, yo lo viví en mi casa en Cali. En mi casa había, como se llamaban, las sirvientas, que eran indígenas venidas del Cauca, y las considerábamos una familia muy cristiana, muy católica. Mi mamá era buenísima con ellas, pero ellas eran inferiores. Y es una cosa muy metida entre nosotros. ¿Y a qué traigo eso? La Constitución del 91 trató de cambiar esas cosas y dijo que nosotros éramos todos iguales. Pero eso está escrito, pero nuestra cultura no se comporta así. Olvídese, nosotros consideramos inferiores a los campesinos, consideramos inferiores a los indios, a los negros, consideramos inferiores a los rom, consideramos inferiores a los de los barrios. ¿Cómo es que la gente de los barrios pobres de Bucaramanga, qué sé yo, se va no, la parroquia del Sagrado Corazón es para gente de mucha dignidad? Todo eso lo tenemos muy metido y nos oscurece mucho las cosas, y explica por qué las grandes masacres sobre los pueblos indígenas no nos importaron, ni la masacre de Bojayá, la masacre de la Gabarra. Eso pues, como si no fueran gente exactamente con la misma dignidad y la misma grandeza humana de nosotros. Y nosotros, católicos, tenemos que dar testimonio de que eso no es así, de que somos iguales ante el Señor, de que nos merecemos el mismo respeto y el mismo trato, y que una indígena en Vera tiene que tratar al presidente de la República como alguien igual a ella. Fíjense ustedes, esto hay que entenderlo con toda claridad.
cuando una persona tiene el título de presidente de la República o de comandante del ejército o de párroco de la parroquia, no tiene más dignidad que los parroquianos, ni tiene más dignidad que los demás personas del país. Hay que respetar las jerarquías, pero no porque la persona que esté arriba en la jerarquía tenga más dignidad, sino porque si no respetamos las responsabilidades que le damos a unos y a otros, las cosas no funcionan. De manera que el comandante tiene una responsabilidad que es distinta a la que yo tengo, y yo tengo que respetar la responsabilidad que él tiene, pero él no es más ser humano que yo. Y ganarse 1.000.000 de pesos más que yo no quiere decir que le dé a usted más dignidad, o que usted tenga un apellido que tiene mucho abolengo en Bucaramanga le da a usted más dignidad, de ninguna manera. Entonces, pero esto está dentro de nosotros. ¿Y por qué se los traigo? Porque si estas cosas no las transformamos, eso es lo que hace distinto a los europeos. Esa inmensa masa de gente que se siente toda igual, inmensa, inmensa. Incluso, y que todo el mundo le pone un poco de humor a los protocolos de los reyes, que ya son una cosa del pasado, y que el primer ministro de Holanda o el presidente de Suecia vaya a su oficina en bicicleta, como va cualquier persona en bicicleta, y no en los carros blindados como nosotros hacemos. Y que la seguridad, ustedes saben cómo, les estoy contando cosas que uno va encontrando que son muy complicadas entre nosotros. Para decirles, por ejemplo, en esta cosa del asesinato de los líderes, que es lo que uno se da cuenta, hicimos la seguridad patas arriba. La seguridad aquí en Colombia, nosotros hicimos la seguridad para la propiedad privada, no para la vida de las personas, que son, todas las vidas valen igual, y lo primero que tiene que hacer el Estado es cuidar la vida de cada persona. No, hicimos la seguridad para cuidar la propiedad, y si hay más propiedad, más seguridad, y si hay máxima propiedad, máxima seguridad. Primero eso. Entonces, por supuesto, no nos alcanza para cuidar a la gente, y la seguridad de los seres humanos, de las personas. Créame, esto no lo estoy diciendo de ninguna manera para incentivar animadversiones, ni para que hablemos mal de los que tienen más plata o tienen más reconocimiento, sino para que cambiemos todos. Cambiemos todos. Algunos que serán más trabajadores, pues van a tener más recursos y van a tener más plata y van a tener más éxito. Eso no tiene nada de malo, pero la dignidad es igual entre nosotros y las vidas las tenemos que proteger por igual. Muy bien, bueno, padre. me alerté por una respuesta, qué pena. Tranquilo, padre. Aquí le tengo otras preguntas. Nos dice la señora Marta San Miguel. Yo quisiera saber qué ha pasado con el Estado en su manera de reponer lo perdido a los campesinos y qué está haciendo para reponer el daño a todas esas familias en cuanto a lo psicológico, económico y social. Esa es una pregunta. La otra pregunta, creo que nos la hace un profesor, dice grado 2.2, dice lo siguiente. Y aunque se esperaba más de nosotros como seres humanos, no hubo ni solidaridad ni compasión para con los más desamparados, vulnerables o débiles. Puede más el capitalismo. Décadas de bonanza jamás sirven para dar alivio a nuestro prójimo. Más al contrario, sirven para mantener a salvo el privilegio de unos pocos. Padre, ¿dónde nos perdimos? ¿Por qué nada nos adolece? ¿Por qué la parte educativa que debo reforzar? ¿Cómo dejo una semilla, un aporte para dar un cambio a la hegemonía? ¿Cómo desaprender lo aprendido? A ver, ¿cómo se llama el profesor? No, aquí dice grado 2.2, pero Muy no. bien. Bueno, muchas gracias. Padre, Primero, perdón, si puedo intervenir, la docente Luzdari Cristancho del Instituto Técnico La Cumbre. Un placer y una bendición escucharle toda su sabiduría. Bueno, Gracias. Gracias, Lutari. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por esa reflexión. Pero entonces contesto primero a Marta Samper. Yo tengo que decir una cosa que es verdad. Es decir, el número de víctimas en Colombia es tan grande, es que cuando uno encuentra en el registro formal de víctimas del Estado
ya más de 9 millones de víctimas, de los cuales 1 millón, un poquito más de 1 millón, 1.190.000 fueron asesinados, ya no existen, los mataron en el conflicto. Y los otros, pues son los dolientes y los desplazados, las personas que tienen, ustedes saben que hay alrededor de unos 130.000, la unidad para encontrar a desaparecidos tiene alrededor de 130.000 personas desaparecidas. Ese crimen que es tan doloroso, porque usted no sabe qué hacer, no sabe si está muerto, no sabe si se quedó en la guerrilla, no sabe si se lo llevó la guerrilla y se quedó con la guerrilla, no sabe nada. Eso es, o las mamás también, bueno, las mamás de los desaparecidos, eso es un sufrimiento muy grande. Pero lo que quiero decirle a Marta, con todo eso también tengo que decir que eh, analizando las otras conflictos en el mundo, Colombia ha hecho un esfuerzo muy grande con las víctimas. Eso es cierto, y la unidad de víctimas de Colombia pues, ha invertido en el resarcimiento de los daños hechos a las víctimas muchos miles de millones de pesos. Eso también es cierto. Lo que pasa es que la magnitud es tan grande, que pues de esos 9 millones, yo creo que hasta ahora se ha podido cubrir por ahí 1,5 millones. Y hay profundos problemas de tierra no resueltos. Lo que se ha podido hacer en tierras es muy escaso. Estamos por ahí en los 350.000 hectáreas y hay que pensar en 5 millones de hectáreas. Eh, eh, Falta muchísimo. Y desafortunadamente la organización del presupuesto del Estado no pone primero el foco sobre los seres humanos. Nos enredamos en el camino con las platas que se quedan en cantidad de cosas o se dan otras prioridades que lo primero deberían ser posiblemente las víctimas. Pero sin embargo, comparativamente, Colombia es un país que le ha ayudado a las víctimas más que otros países que estuvieron en las guerras. Y lo que dice la profesora Luz Dari, por supuesto, esa pregunta tan profunda, ¿dónde nos perdimos? Y hasta dónde nos dejamos enloquecer por estas cosas de la sociedad de consumo. Yo sí lo he sentido muy profundamente, créanme. A mí me tocó vivir las masacres del Magdalena Medio en los 14 años que viví ahí. Y una cosa que me impresionaba era cómo nos sentíamos de solos cuando hacíamos los entierros colectivos de esas masacres. Uno no sentía que la gente de Bucaramanga lo llamara para decirle, mira, estamos con ustedes, los campesinos que han muerto son nosotros mismos, nuestra solidaridad completa, cómo podemos ayudar a las familias, esto no puede seguir pasando. Ni lo sintió la gente en la Gabarra, ni lo sintió la gente en esa masacre espantosa de Montes de María en El Salado, que enfrente de la iglesia y delante de las mujeres y los niños degollaron y le cortaron la cabeza a sus seres queridos, ni lo sintió la gente de la masacre del Naya en el sur del país. Es decir, ¿dónde estábamos nosotros? Es una cosa muy dura y la soledad de los que lo vivimos es algo muy, muy profundo, porque siente uno, pero es que no somos una comunidad, los colombianos, no somos una familia, todos. ¿Qué nos pasó? Yo se los digo de todo corazón. Los profesores seguían dando sus clases como si nada estuviera pasando, los comerciantes vendiendo sus cachivaches, los empresarios produciendo sus zapatos o sus litros de, de perfumes o de los curas diciendo las misas y el país en este dolor tan tremendo cuando el Señor Jesús nos dice a nosotros, por favor, si estás yendo al altar y te das cuenta que tu hermano está sufriendo, suspende el culto en el altar y ve primero a buscar a tus hermanos.
Y yo creo que en esto, y esto para ir concluyendo, justamente el Evangelio del domingo, el Señor Jesús nos ponía unas cosas muy profundas. Miren, cuando Jesús dice, el que ama su vida la perderá, pero el que la entrega por mi causa la salvará, se estaba refiriendo a nosotros en Colombia. Amar la vida es quedarse uno refugiado en su rincón de confort y de seguridad, que a mí no me metan en problemas con ese conflicto que hay en Colombia. Están matando a la gente, pues no es culpa mía. Ese es un lío del Estado, yo no tengo nada que ver con eso. No, así dice Jesús que no podemos actuar. Cuando Él dice, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, ¿a qué se está refiriendo Jesús? A la compasión con el hermano que está sufriendo, a la solidaridad con el hermano que me necesita, a la verdad de las cosas que están pasando. Y claro, eso es incómodo, eso es coger la cruz, pero eso es el verdadero amor. Y eso es lo que da la verdadera felicidad, poder uno celebrar como pueblo. Qué bueno, hemos estado al lado del sufrimiento de nuestro pueblo, hemos luchado por la reconciliación entre todos, nos han importado todos estamos incluidos. Eso, entre otras, es la resurrección de la que habla Jesús, cuando nos atrevemos a amar así. Pero si no hacemos eso, los que no hacen eso perdieron la vida. Se tienen que sumergir en la violencia y en la ruptura social y en los sufrimientos más profundos, porque no tuvieron el coraje de amar de verdad. Y yo estoy seguro que ustedes en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús viven este espíritu y pueden ayudarnos en Bucaramanga y en el país a que realmente seamos serios en la compasión y en el amor a los demás, y que no nos dejemos atrapar por las cosas que nos separan de los demás. Bueno, padre, no, pues aquí tenemos bastantes preguntitas, pero pues también entendemos que usted está cansado, que estos días han sido pesaditos y pues vamos entonces a detener aquí, pero entonces quiero aquí pasarle al padre Enrique, nuestro padre Quique, que quiere entonces despedirse de usted y pues despedir el conversatorio. Ya se lo paso. Bueno, querido Pacho, muchas gracias por tu saludo, por tu solidaridad también con la situación personal en la que estoy de salud. Ha sido muy interesante estar acompañándote en todo este conversatorio. Entonces, pues en primer lugar, queremos darte unas inmensas gracias por dedicarnos este tiempo, inmensas gracias por dedicarnos parte de tu tiempo de descanso, de poderte como recuperar en tus energías después de todo lo que tienes que vivir día a día en todos estos casos que tú nos hablas. Queremos agradecerte inmensamente tu tiempo, tu disponibilidad, la amabilidad con la que nos respondes tus preguntas. De las cosas que a mí me tocan el corazón de tus ponencias, es que tú hablas desde la experiencia. No estás hablando desde un libro o una serie de libros que estuviste leyendo, entonces nos estás dando unos datos, sino que tú has sido parte del conflicto y de la paz. Tú has vivido en carne propia lo que es la pérdida de líderes sociales, amigos tuyos. Tú también te has solidarizado con la clase dirigente, queriendo como liberar secuestrados, por ejemplo. Yo sé que todo eso que tú nos has comentado no es porque lo has leído, sino porque, pues sí, también lo has leído, te has informado, has estudiado, sino que también lo has experimentado, los has vivido, has estado en el terreno y por eso nos hablas desde la experiencia. Muchas gracias, Pacho. Dios te pague, Dios te dé la salud, Dios te conceda el seguir adelante con este trabajo por la reconciliación y la paz, y ojalá que tus palabras calen en la mente y en los corazones de nuestros fieles laicos de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.
que, como tú dijiste, a veces son de un sector social que le falta enterarse, dolerse y comprometerse más con la realidad de otros hermanos que están en una situación mucho más desfavorable, más difícil. Entonces, muchas gracias, porque también eres un despertar en la conciencia de muchos de nosotros, los del Sagrado Corazón de Jesús. Agradezco muchísimo a las personas que nos pasaron sus preguntas. Gracias, Pacho, por responder unas cuantas. Y a aquellos que no les pudimos responder las preguntas por causa del tiempo, les pedimos disculpas, pero el tiempo es limitado para toda esta actividad. A todos les deseamos una feliz noche y de verdad les deseamos una profunda felicidad interior y espiritual en esta experiencia de la paz y la reconciliación. Entonces, a todos ustedes, una feliz noche y muchas gracias, querido Pacho, por tu participación y tu experiencia, que espero también nosotros seamos capaces de asumirla de una manera espiritual, porque yo creo que algo también bonito es que tú le estabas hablando a fieles de la parroquia y también nos hiciste nos remitiste a hacer esto también una experiencia de fe, una experiencia espiritual para nuestro crecimiento interior. Bueno, a todos ustedes una feliz noche y esperamos seguir contando con ustedes en futuros conversatorios y en todo lo que la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús quiera hacer a nivel de formación social, de formación crítica de nuestra mente, de nuestra conciencia, para que desde una postura crítica seamos no destructivos, sino constructivos. Entonces, muchas gracias, feliz noche, los esperamos nuevamente en futuros conversatorios. Muchísimas gracias. Y un abrazo para todos y todas. Ojalá me pudieran copiar el chat. Gracias, gracias. Muy amable. Ahora sí, las personas que quieran despedirse del Padre bien puedan. No, antes, perdón, Samuelito, quisiera compartirles la invitación para dentro de 8 días. Vamos a empezar un mes de espiritualidad ignaciana y de formación. Seguimos los martes conectados a las 7. El próximo martes 7 de julio, una espiritualidad para tiempos de crisis. La espiritualidad ignaciana, el conferencista del padre Luis Fernando Granados, sacerdote jesuita, ya conocido por muchos de ustedes. Y es en qué sentido es válida la espiritualidad ignaciana hoy para estos tiempos de crisis, de pandemia y de lo que estamos viviendo en torno a lo social, a lo político también. Entonces están todos muy invitados aquí, pues, de la misma manera, por nuestras páginas, el próximo martes a las 7. Óigame, acabo de copiar el chat con todas las preguntas que hicieron para reflexionarlas. Gracias, muy amable. Abrazo muy grande para todas y feliz noche. Gracias, Padre. Feliz noche para todos. Adiós. Un abrazo. Buenas noches, Padre. Qué rico saludarlo. Muchas gracias. Que esté muy bien. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Pacho. Gracias, Padre. Gracias por gracias por todos ustedes. Gracias. Ya salgámonos de esto.